La palabra del Señor dice en Génesis capítulo 15, versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Voy a hacer una serie de preguntas para comenzar en esta mañana. Y son obviamente preguntas retóricas que usted tiene que reflexionar en sí y pensar, ¿cuál será la respuesta a esta pregunta en mi vida? Les pregunto, hermanos, algo que podría ser un poquito hasta gracioso, ¿no? ¿Y si Dios se equivocara? ¿Y si Dios se equivocara? ¿Y si Dios no cumpliera sus promesas? Las promesas que vemos en la Biblia, que conocemos cada una de ellas. ¿Y si Dios olvidara de sus propósitos en nuestras vidas? ¿Qué pasaría si tuviéramos un Dios que fuese olvidadizo? Un Dios que no cumpliera lo que promete. O un Dios que quizás se equivocara y que de repente dijera, yo no planeaba que fuese las cosas así, y cambiase su plan. ¿Qué sucedería si tuviéramos a un Dios de esa manera? ¿Alguna vez usted ha dudado de Dios? ¿Alguna vez usted ha pedido a Dios confirmación sobre un tema? ¿Sobre alguna promesa que usted aún no ha recibido, que está dentro de la palabra del Señor para usted? Imagínese que alguien, hermano, le haga a usted una promesa, pero le diga, te voy a ayudar en lo que necesitas, pero espérame que en 25 años regreso a cumplirte la promesa. En 25 años vuelvo para darte lo que tú necesitas. ¿Esperaría usted a esa persona? ¿Se desanimaría al momento de saber que, quizás usted tenía una necesidad y alguien le dio la respuesta, le dijo, yo te voy a ayudar, yo puedo ayudarte, yo tengo con qué ayudarte, yo tengo la solución para ti, pero espérame 25 años y después vuelvo? ¿Qué pensaría usted? Dijera usted, pero ¿cómo? Yo necesito la ayuda en este momento. Yo quiero la respuesta en este mismo momento. Usted pensaría así seguramente. En esta mañana vamos a ver a un personaje de nuevo por segunda semana, que es Abraham. Y vamos a ver una parte de su historia en la que él no necesariamente duda de Dios, pero le pregunta a Dios, ¿cómo es que vas a hacer eso? Y seguramente él no sabía que 25 años iba a durar la promesa que Dios le hizo, pero esperó. A nosotros, muchos de nosotros no esperaríamos ni 24 horas. Se nos haría difícil esperar 25 minutos, porque nos gusta tener la respuesta, tener la situación, que el enigma se solucione inmediatamente, pero no siempre es así. Imagínense, hermanos, que alguien viniera y le dijera y le pasara a usted lo mismo que le pasó a Abraham. Uno de los atributos del ser humano, por lo cual la gente nos conoce, es que nos encanta esperar. Somos pacientes, extremadamente pacientes, ¿verdad que no? No somos así. Sí, hermanos, yo admiro a las personas que son pacientes, porque sí conozco a personas que son mucho más pacientes de lo que yo soy. Yo admiro ese atributo en las personas. Hoy veremos una historia de una promesa que tardó en cumplirse 25 años. Y los objetivos de hoy es ver que la fe es lo que justifica al ser humano. La fe es lo que justifica al ser humano. Es comprobar que podemos confiar en Dios, no importa el tiempo que tengamos que esperar. Podemos confiar en Dios. Que podemos, y debemos recordar que Dios no rompe sus promesas, sino que Él las cumple una tras otra. ¿Lo cree usted? El Señor cumple sus promesas. Es por eso que en esta mañana el mensaje es titulado, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe es que vive. Leamos Génesis 15. Vamos a ver este capítulo en dos porciones. Primero el versículo 1 al 11. Y más adelante vamos a leer el resto del capítulo. Léalo conmigo. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham. Yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia,
y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y recuerda las estrellas. Si te es posible contarlas, cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él, o sea, el Señor, se lo reconoció por justicia, se le contó por justicia. Y dice el versículo 7, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Entonces Abraham le preguntó, oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? El Señor respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham le trajo todos estos. Y dice la palabra que los partió por la mitad, cada uno de esos animales. Y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendieron sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. El pasaje de esta mañana comienza diciendo, después de estas cosas. Esa es una frase de transición. Algo pasó en el capítulo 14, en el capítulo 13, que después ahora el autor que está escribiendo dice, después de estas cosas, ¿qué pasaron? ¿Qué fueron las cosas que pasaron? Hay un tiempo de transición de una victoria que tuvo Abraham a un tiempo de visión y de reflexión. El contexto nos dice que Abraham había vencido a los 4 reyes confederados que se habían levantado contra Sodoma y Gomorra. Y en ese lugar vivía su sobrino Lot. Y cuando esos reyes se levantaron en contra de Sodoma y Gomorra, su sobrino fue secuestrado por estos reyes. Entonces Abraham consigue a personas, como lo mencionamos brevemente la semana pasada, para ir en contra de estos reyes y los vence. Rescata a su sobrino Lot, rescata a las personas que se habían llevado como rehenes de Sodoma y Gomorra. Y sale al encuentro el rey de Sodoma a decirle, regrésame a la gente que has rescatado. Quédate con todo lo demás, con el botín, con todo lo que ya nos habían robado nosotros y que tú has rescatado, quédate con todo eso, solamente devuélveme a la gente. Pero Abraham rehusó a tomar del botín, rehusó a tomar de las cosas que le pertenecían a Sodoma. Él había jurado a Dios que no tomaría nada. Para que no se dijera que el rey de Sodoma lo había hecho rico, dice el texto. Y después de una gran victoria, de esta victoria, viene un momento de prueba para Abraham. Recuerden que la semana pasada lo dejamos en el capítulo 12, lo dejamos con una promesa de parte de Dios que le dijo que le iba a bendecir, que le iba a multiplicar en descendencia. Le había pedido primero que dejara la tierra donde estaba, que dejara a la casa de su padre, que dejara todo lo conocido y se fuese a un lugar que ni siquiera le había enseñado, sino que le iba a mostrar. Y después de esta victoria en el camino a ese lugar, después de esta victoria, Abraham pasa por esta prueba. Pero gracias al Señor, hermanos, que cuando pasa por esta prueba Abraham, dice la Biblia que la palabra de Dios viene a Abraham. La palabra de Dios viene a Abraham. No sabemos por qué Dios le dice, no tengas miedo, pero eso le dice, no tengas miedo. No sabemos exactamente de qué tenía miedo, pero le dice, no tengas miedo, yo soy tu escudo. Pero seguramente que Abraham tenía miedo. Porque lo que Dios dice, no lo dice nomás al azar. Él no dice cosas para ver si adivina lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo en nuestro interior. Sino que seguramente Abraham tenía miedo, sintió miedo y por eso Dios le dice estas palabras. Abraham tuvo miedo y Dios viene a decirle que él sería su escudo, que él lo iba a guardar. Hermanos, Dios cuidaba de Abraham. Dios estaba al tanto de él. Él estaba mirándolo en todos sus pasos, en todo su camino. Él cuida de los suyos. Y si usted es de él, él también cuida de usted.
Y usted no tiene que tener temor de lo que está pasando a su alrededor. El Señor está cuidándola a usted. De Isaac, la palabra nos dice en Génesis 26, y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Él cuida de sus siervos. Él cuida de cumplir lo que su palabra dice. A Moisés, Dios le dice al pueblo por medio de Moisés, en Éxodo 14, pero Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. Él cuida de nosotros. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe la situación que estamos atravesando. Salmos 27:1, el Señor nos dice por medio de su palabra que el Señor es mi luz y mi salvación. Y el salmista hace una pregunta, ¿a quién temeré? ¿De quién temeré? ¿Qué situación puede pasar en nuestras vidas que puedan causarnos temor si tenemos al gigante con nosotros? Si la palabra del Señor nos dice que si Él está con nosotros, constituimos la mayoría. No importa quién se levante. No importa qué tan buen abogado hayan contratado en contra suya. Siempre y cuando usted se asegure de que usted está haciendo las cosas conforme Dios quiere que usted las haga. Siempre y cuando usted se asegure de que usted está obedeciendo al Señor, no importa lo que esté pasando a su alrededor. El Señor nos dice que no temamos, así como le dijo a Abraham, no temas. Salmo 27 termina diciendo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Muchas veces, hermanos, si está caminando usted por un momento de dificultad en su vida, es porque usted ha dejado de poner su vista en el Señor Jesús. Cuando el temor viene sobre usted se ha empezado a enfocar más en el problema que en el que está con usted. El que le puede dar la solución. El que está al cuidado de usted, escuchándole a usted en todo momento. Dios siempre está a nuestro cuidado. Amén. Aunque usted piense que no. Amén. Aunque usted piense, pero ya se ha tardado demasiado el Señor. Yo estaba esperando que Él contestara. Hermanos, Dios es puntual siempre. Él nunca ha llegado tarde. Sentimos que a veces llega tarde. Nos desesperamos. Queremos pedirle al Señor, Señor, pero ¿por qué no has contestado mi petición? Tanto que te he clamado, tanto que te he pedido, tantas noches de desvelo en las que he pasado yo orando, pidiéndote, y no me contestas aún. Dios siempre es puntual, Él no se equivoca. Él no se equivoca en las palabras que dice, ni tampoco en el tiempo en el que Él actúa. Aun cuando la palabra de Dios no venga a nosotros en visión, como vino a Abraham. Tenemos el consejo de la palabra de Dios. La Biblia, las Escrituras. Aun cuando la palabra de Dios no venga a nosotros en visión, tenemos el consejo de la palabra a nuestra disposición. Por eso, hermanos, debemos de conocer la palabra. Y no estarla desempolvando todos los domingos cuando vamos a venir al servicio. Esa Biblia tiene que estar gastadita. A menos que usted tenga varias Biblias, ¿verdad? Hay una Biblia que usted usa para estudiar en casa, otra Biblia que usted usa como la que está más bonita para venir al servicio, no sé. Pero la palabra debe estar sentada en su corazón. Y esa palabra no va a estar sentada en su corazón si usted no ora, si usted no lee la palabra, no la estudia en la semana. La palabra está a nuestra disposición, hermanos. Dios cuida de nosotros como lo hacía con Abraham. Qué bueno es la palabra de Dios que puede abordar toda situación de la vida. No importa lo que se está pasando, la palabra ya lo aborda. Si usted está pasando por angustia, hay palabra para usted. Si usted está pasando por temor, hay palabra para usted. Si usted está pasando por un momento que se siente decaído, hay palabra para usted. Si usted está sufriendo un agravio por medio de otra persona, hay palabra para usted. Si está enfermo usted, hay palabra para usted. Hay palabra para toda situación de nuestras vidas. Dios le dice que su recompensa sería grande a Abraham. Su recompensa va a ser grande. No temas. Yo soy tu escudo. Tu recompensa va a ser grande. Hermanos, creo que esto es lo que le recordó
a Abraham la promesa que había recibido de parte de Dios en el capítulo 12, la cual también se repite en el capítulo 13. Entonces Abraham le responde a Dios: oh Señor, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham: no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Dudó el padre de la fe de la promesa que Dios le había hecho? ¿Acaso tendría curiosidad cómo es que pudiese suceder lo que Dios le prometió si aún no tenía hijo? No tengo mucha seguridad sobre esto. La palabra no nos aclara completamente. Yo quiero pensar que más bien es que él quería saber detalles. Que el Señor le había hecho promesas a él y él quería saber: Señor, ¿cómo es que tú vas a multiplicar una descendencia mía si ni siquiera un solo descendiente tengo? A Dios se le pueden hacer preguntas, hermanos. Dios no se ofende porque usted vaya a Él y le haga una pregunta. Y le pida, y usted, si usted le pide al Señor: Señor, ¿por qué no has contestado mi petición? Eso no le ofende a Él. Quizás Abraham preguntaba porque él no sabía cómo es que Dios iba a hacer eso. Ya no era un jovencito. Abraham no sabía cómo recibiría la promesa que Dios le había dado. Por un momento pensó en Eliezer, su siervo, un esclavo que tenía en su casa. Esto era normal para la época, hermano. Aquel que no tenía, en ese tiempo de la antigüedad donde vivió Abraham, el que no tenía un descendiente de sangre, dejaba sus bienes a un esclavo. Al esclavo que dirigía su casa, al siervo de su casa. Pero Dios le dice: no, ese no será tu descendiente, ese no será tu heredero. Dios sabe cumplir promesas, hermanos. Dios sabe cumplir su voluntad. En el versículo 4, otra vez dice la palabra que vino palabra de Dios de nuevo a Abraham. Y Dios le dice que no sería Eliezer, sino que su heredero saldría de sus entrañas. Luego Dios le da una vislumbre de lo que él haría para cumplir la promesa que ya le había hecho a Abraham. Y leemos a la palabra que dice que lo llevó afuera y le puso una tarea. Yo me imagino él escuchando la voz de Dios y él estando afuera mirando hacia el cielo, porque Dios le dice: ponte a contar las estrellas. ¿Usted cree que Abraham se puso a empezar a contar? 1, 2, 3, 4. Hermanos, él no vivía en una ciudad alumbrada como la que vivimos hoy en día. A veces las bendiciones nos hacen que nos olvidemos de lo que Dios es, de quién Dios es. Tenemos bendiciones de una luz, de una ciudad que en la noche está alumbrada. Pero esa misma luz que alumbra nuestro paso, nuestro camino en la noche, es la que opaca nuestra vista y no podemos ver las estrellas que hay en los cielos. Abraham estaba en un momento donde no había luces, en un tiempo donde no existía no se había descubierto la electricidad. Y él miraba hacia los cielos y él miraba la inmensidad del firmamento en la noche. Y él podía mirar las estrellas. Yo me imagino que él no se puso a contarlas. Yo me imagino que él miró para hacia arriba y dijo: pues me ha dado Dios una tarea imposible. Estas estrellas no se pueden contar. Y le dijo: ponte a contar cada una de estas estrellas. Lo llevó afuera. Hermanos, yo creo que era de noche. No sabemos exactamente si era de noche o no. Si no era de noche, pues era más imposible todavía que él contara las estrellas. Si tomamos el capítulo 15 como un suceso cronológico dentro de un día, podemos decir que no era de noche todavía, porque el versículo 12 nos dice que cuando se puso el sol, mucho tiempo después. Pero yo creo que era de noche. No creo que este pasaje del capítulo 15 es algo cronológico. Era de noche y él se puso a ver las estrellas, pero no pudo contarlas. No pudo contarlas. Y Dios le dice: así como tú no puedes contar esas estrellas, así será el número de tu descendencia. Ese es lo que Dios le estaba tratando de enseñar a él. Así como incontables las estrellas, así será de incontable tu descendencia. Le hace una promesa a un hombre, hermanos, sin hijos. A un hombre ya avanzado de edad. A un hombre que tenía una esposa que ya
no estaba en ese tiempo donde podía quedar embarazada. Imposible, ¿verdad? No se puede. Si el Señor le hubiera dicho eso a usted ya de una edad de más de 75 años, sin ni un hijo, y su esposa ya había pasado sus días, ¿qué hubiese dicho? Pues, ¿cómo le vas a hacer, Señor? Yo creo que nosotros también le hubiésemos hecho las mismas preguntas a Dios. ¿Cómo es que tú vas a cumplir tu promesa? No es que esté dudando de ti, Señor, pero dime cómo es que tú vas a hacer estas promesas, cómo vas a cumplirlas. Hermanos, el Señor contesta cada vez que nosotros le preguntamos. Abraham tenía preguntas y él recibió la respuesta de Dios. Nosotros cuando preguntemos al Señor, Él también nos dará respuestas. Porque dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí. El Señor nos responde. Póngase a leer la palabra y conozca las respuestas de Dios para las situaciones de su vida. La palabra no es como algo mágico en la que usted le da vuelta a la hoja y de repente le apunta y cae en un solo lugar. Puede que Dios haga eso en algún momento, Dios puede hacerlo, pero no pensemos que es así. Eso es, la palabra del Señor hay que atesorarla, hay que leerla, hay que disfrutarla, hay que conocerla, aplicarla a nuestras vidas. El versículo 6, entonces nos dice algo que autores en miles de años después volvieron a usar. El versículo 6 dice que Abraham le creyó a Dios. Y este creerle a Dios le fue contado como justicia. Abraham fue justificado porque le creyó a Dios. A Pablo repitió esta misma frase 2 veces en Romanos. Y también vuelve a repetirlo 2 veces en Gálatas. Santiago también lo repite una vez. Abraham fue justificado no porque tuvo un conocimiento intelectual de Dios, hermanos. Él fue justificado porque le creyó a Dios. Él depositó su confianza en Dios, aun cuando miraba las cosas imposibles en su vida, cuando él ya miraba que ya estaba viejo, que su esposa no podía y que él no tenía hijos. Él creyó en Dios. Él depositó su confianza en Dios. Él tomó la promesa de Dios como una garantía para su vida. Hermanos, si vemos a través de esta palabra, de este versículo 6, que la salvación para el ser humano siempre ha sido por fe. Usted se puede preguntar, pero ¿cómo fueron salvos las personas que nacieron y que vivieron en este mundo antes de Jesús? Antes que Jesús hubiese entregado su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo fueron ellos salvos si todavía Jesús no existía en ese momento? El Hijo de Dios no existía, obviamente el Hijo de Dios. Quiero aclarar eso. Pero el Hijo en cuerpo humano no había venido todavía a esta tierra. La salvación siempre ha sido por fe. Es por eso que Pablo dice lo mismo que dice este versículo 6. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado Abraham porque él depositó su confianza en Dios. La salvación siempre ha sido por fe. Y ahora este versículo, hermanos, nos apuntan a varias cosas que vemos a través de la palabra del Señor. Usted sabe lo que Habacuc, Romanos, Gálatas y Hebreos tienen en común. Aparte de ser palabra revelada de Dios, aparte de ser palabra que fue Dios inspirándola a través de un hombre, estos 4 libros de la palabra repiten la frase, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4 dice que el alma que no es recta se enorgullece. Y hace un contraste, pero el justo, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17 nos dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11 nos dice que la ley no es no lo que justifica, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38 nos dice que el que retrocede no agrada a Dios, mas el justo por la fe vivirá.
Nosotros hemos sido resucitados, los jueves estamos estudiando ese libro de Efesios, en la que se nos dice que antes que estuviésemos en Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Estábamos tan metidos en el pecado, vivíamos, platicábamos, abríamos los ojos, mirábamos, escuchábamos, caminábamos, pero espiritualmente estábamos muertos. Y ni lo sabíamos. Y luego dice la palabra, mas Él nos dio vida. Él es el que nos dio el regalo de creer en Él, de depositar nuestra fe en Dios. Y ahora porque hemos depositado nuestra fe en Dios, ahora podemos decir, yo vivo. Porque el justo por la fe vivirá. Y yo he tenido fe, yo he sido justificado. Es por eso que también Pablo en Romanos 5 dice, justificados pues por la fe. Y porque hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Efesios lo dice, todas esas promesas que hemos recibido, esas bendiciones espirituales las hemos recibido en Cristo. En Cristo. Nosotros hemos sido resucitados. El Dios que hizo tal milagro, hermanos, que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él sigue obrando en nosotros. Lamentablemente, a veces dudamos de Dios. Lamentablemente dudamos cambiando lo conocido por lo desconocido. Cambiamos a Dios que conocemos por un temor. Por un temor, un miedo, una enfermedad que ha venido. Y no sabemos si el Señor nos va a sanar en esa tierra o en el cielo. Y empezamos a dudar de Dios. Empezamos a dudar que Él cuida de nosotros. Es por eso, hermanos, que tenemos que tener cuidado con los mensajes que escuchamos. Los mensajes que te dicen, tú eres un campeón. Dios te ha diseñado para que hagas grandes cosas. Y en cierta manera es verdad, pero el mensaje y el contexto de este mensaje, de los mensajes de ese tipo, es que Dios te ha destinado para cosas grandes y para victorias. Y si estás pasando por dificultades es porque no estás haciendo lo correcto. Y enseñan a esas personas que Dios no nos ha reservado para andar pasando por tribulaciones y por escasez y por enfermedad. Algo está mal en tu vida, dicen ellos, porque estás enfermo. Tú no deberías de estar enfermo. Hermanos, esas personas jamás han leído, podría decir que jamás han leído las epístolas de Pedro, donde habla del sufrimiento. No ha leído los escritos de Pablo, donde él habla que pasaremos por tribulaciones, pasaremos por dificultad. Yo sé que todos en esta mañana no pueden decir, yo estoy en una etapa de mi vida que estoy tranquilo, que estoy viviendo bien. Hay personas que están pasando por dificultades de diferentes tipos. Pero eso no quiere decir que Dios no está contigo. Eso no quiere decir que Dios se ha olvidado de ti. No cambiemos lo conocido por lo desconocido. No dejemos que el temor se apodere de nuestro corazón, de nuestra mente, y empecemos a dudar de que Dios está con nosotros. Versículos 7 y 8 dice que Dios le revela a Abraham que lo había sacado de Ur de los Caldeos para darle la tierra que estaba pisando en ese momento. Luego Abraham le pregunta de nuevo, ¿cómo podré saber que esto pasará? ¿Cómo podré saber que esa tierra en la cual yo estoy ahorita será de mis descendientes, será de nosotros? Entonces, Dios le pide algo a Abraham que pareciera bien raro para nosotros. Fíjese lo que dice el versículo 9. Dios le pidió que trajera a una novilla, es como una becerrita, como una vaquita joven, de 3 años. Una cabra, o sea, como una chiva de 3 años. Un carnero, el carnero es el macho de las ovejas, de 3 años. Una tórtola y un pichón, esos últimos 2 eran pajaritos. ¿Para qué usted cree que Dios le habrá pedido todas esas cosas a Abraham? ¿Por qué le pide esas cosas? Note usted, hermanos, que los versículos 9 al 11 nos dice que Dios le pidió estas cosas, pero no le dijo qué hiciera con ellas. Abraham automáticamente supo qué hacer con estas cosas.
Dice la palabra del Señor que Él las cortó por la mitad. A esos animales, excepto los pájaros. Los cortó por la mitad y pone cada mitad frente a la otra. Los corta a la mitad y pone una mitad de un lado y otra mitad del otro lado, pero las pone enfrente de una de la otra. En forma, esto era una forma, hermanos, del pacto de sangre que en la antigüedad se acostumbraba. Era una costumbre hacer un pacto tomando animales, partiéndolos por la mitad y abriendo un camino por en medio y poner cada mitad de los animales enfrente de la otra. ¿Para qué? Eso nos hace raro, ¿verdad? Hoy tenemos que para poder que te guarden algo, te reserven algo, tienes que hacer un depósito, tienes que firmar un contrato y el contrato tiene 1000 palabras y bien chiquitas que tienes que estar leyendo todo lo que dice. No era como antes, ¿verdad? Que un saludo, la palabra valía, ¿verdad? Yo te doy mi palabra que esto voy a hacer y era suficiente. En el tiempo antiguo, hermanos, ellos partían esos animales y se dejaba un espacio entre cada mitad. Y las partes que se estaban comprometiendo, las partes que estaban haciendo un pacto, cada uno de ellos pasaba por el medio de estos animales y repetía lo que se estaban comprometiendo. Decían, yo me comprometo a hacer esto. Y la otra parte después pasaba por el medio y decía, yo también me comprometo a hacer esto. Y si no cumplo mi promesa, que me pase lo mismo que le han pasado a estos animales. Esa era la costumbre, era el pacto. Si yo no cumplo con esta promesa, que así como estos animales han sido partidos en dos, que lo mismo me pase a mí. Cuando Abraham escucha a Dios dándole la orden, él sabía que Dios se preparaba para hacer un pacto de sangre con él. Un pacto de sangre. Y eso tiene implicaciones, hermanos, mucho más allá de lo que nos podemos estar pensando en este momento. Era un pacto de sangre. Parece también que después de que Dios le dijo que hiciera eso, y después de que Abraham prepara los animales, como que pasa mucho tiempo, porque entonces él empieza a ahuyentar las aves de rapiña, dice la palabra en el versículo 11. Porque las aves de rapiña querían venir a comerse la carne que estaban viendo. ¿Cómo lo hace Dios esperar a Abraham, verdad? Le dice que haga algo y luego él tiene que estar allí. Eso implica como que pasa tiempo. Dios usa los momentos, hermanos, de espera para formarnos. Sé que los tiempos de espera no son gratos para nosotros. Sé que nosotros quisiéramos, ya, Señor, necesito sanidad en este momento, Señor, por favor. Necesito un trabajo, Señor, ya, en este momento. Señor, necesito que tú arregles la situación de mi familia, ya, en este momento. Quisiéramos las cosas ya. Pero los momentos de espera son los momentos en los que nuestro carácter está siendo formado por Dios. Los momentos de espera son los momentos en que nuestra paciencia está siendo aumentada por Dios. Son esos momentos en que nuestra confianza está siendo desarrollada en nosotros. Qué bonita la espera, ¿verdad? Si nos podemos pensar, hermanos, en realidad, qué bendición es la espera cuando esperamos en Dios. No se canse de esperar en Dios. No se canse de esperar en Dios. Es verdad que lo más difícil, hermanos, es la espera, es tener paciencia. No tenemos paciencia. Lo más difícil es no saber no saber qué estamos esperando. Sabemos lo que estamos pidiendo, pero no sabemos cuál va a ser la respuesta de Dios. Quisiéramos saber cuál es la respuesta. Lo más difícil es quedarnos quietos esperando a Dios. Lo más difícil es tener que depender de alguien más, porque a nosotros nos gusta tener el control de las situaciones. Hay personas que son, y hay un dicho, dice, de armas tomar. En el momento que ven una necesidad, se ponen a accionar. Nos gusta tener el control de nuestras vidas. Nos gusta mover las situaciones a nuestra manera, en nuestro tiempo. Es difícil esperar. Es difícil poner a un lado nuestra voluntad. Porque queremos algo específico. Y es difícil, hermano. La espera a veces podría desgastarnos.
Abraham esperó 25 años por una promesa que Dios le dio. No solamente era imposible, humanamente hablando, la promesa de Dios, sino que esa promesa que Dios le dio se tardó para Abraham. Dios no se tardó, Dios no llegó tarde. Dios cumplió su promesa en el tiempo que él sabía que debía de cumplirla. Pero Abraham esperó 25 años por ese hijo que Dios le había prometido. Bueno, se dice fácil 25 años, ¿verdad? Pero son difíciles. Son 300 meses. Son 1300 semanas. Son 9100 días. Son 218,400 horas. Ya no quiero entrar en los segundos porque entonces los va a deprimir más. Es difícil la espera a veces. Pero esperar en Dios es lo que debemos de hacer. Salmos 41 dice, esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor te escucha. Cada vez que tú vengas a Él y le clames, el Señor te escucha. Solo espera en Él. Salmo 27:14 dice, espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Dios trabaja aún en la espera, hermanos. Solo esperemos 25 años, como lo esperó Abraham. Esperemos. Amén. Amén. Hermanos, vemos ahora los versículos 12 al 20 de Génesis 15, donde ahora Dios hace un pacto con Abraham. Dice el versículo 12, a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham. El terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Versículo 15. Tú irás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas. Y apareció, hermanos, fíjese esto, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por en medio de las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Éufrates, la tierra de los kenitas, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios le dice, Dios hace un pacto con Abraham y le dice exactamente los límites de la tierra que él le entregaría a su descendencia. Dice la palabra aquí comenzando con el versículo 15, que se puso el sol. Llegó una oscuridad y un sueño se apoderó de Abraham. Junto con la oscuridad llegó un temor sobre Abraham también. Dios inhabilita a Abraham. Recuérdense que los animales ya estaban partidos por la mitad y estaba uno enfrente del otro. Y Dios inhabilita a Abraham y siente temor. Además, yo creo que este temor es una reacción natural de un hombre. Un hombre imperfecto que se preparaba para encontrarse con el Dios santo y justo, eterno. Dios le da unos detalles más de las promesas y vemos que la palabra nos dice que se le dice que tenga por seguro que sus descendientes, antes de heredar esta tierra, antes de tomar esa tierra, iban a pasar por 400 años de esclavitud, una tierra ajena. ¿Sabemos qué es eso por la palabra? ¿La tierra de qué? ¿El país de qué? De Egipto. Ahí pasaron esclavitud. Pero Dios también promete juzgar a esta nación. Y vemos al final, antes de que el pueblo de Israel salga, vienen 10 plagas sobre el pueblo. Después de 4 generaciones regresarían a la tierra donde Abraham estaba en ese momento.
Y dice que es hasta entonces cuando el Señor le daría esa tierra a Abraham, porque hasta entonces es cuando el colmo del pecado de los amorreos llegaría a su fin. Dios sabía que esos amorreos no se arrepentirían, pero esperaba. Dios sabía que esos amorreos seguirían persistiendo en su pecado y su pecado seguiría en aumento, pero Él esperaba. Y eso nos recuerda al Nuevo Testamento, ¿verdad? Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, aunque sabe que no todos van a venir a arrepentirse. Pero Dios es paciente. Dios en su paciencia espera, hermanos. Y aquí pasa algo no convencional. ¿Se recuerda? El pacto de sangre en la antigüedad, se dividían los animales y ambas partes que hacían esa promesa el uno al otro pasaban por el medio. Pero en el versículo 17 al 19 vemos algo diferente. Vemos algo diferente. Abraham ya está inhabilitado por ese sueño, ¿verdad? En el pacto de sangre eran dos partes, pero aquí vemos que ya era de noche y era muy oscuro y aparece un horno humeante. Aparece también una antorcha de fuego. Esas son representativas. No vamos a podernos a tratar de descifrar y decir qué eran esas cosas y por qué era un horno y no un comal, por qué era fuego, por qué no. Simplemente sabemos que estos son cosas representativas de la presencia de Dios, este horno humeante y esta antorcha de fuego. Y es esta antorcha de fuego que pasa por la mitad de estas cadáveres de animales. Y Dios le dice a tu descendencia de esta tierra. También le menciona los límites de esta tierra. Dios hizo pacto con Abraham. E hizo un pacto de sangre. E hizo un pacto que solamente dependería de Dios y no de Abraham. Dios no estaba esperando que Abraham le prometiera que él iba a hacer algo para que él pudiese cumplir la promesa de su descendencia. Dios mismo es el que pasa por el medio de estas mitades de animales. Dios se compromete en cumplir. Dios compromete su misma vida en cumplir esta promesa que hacía Abraham. Abraham no pasó por el medio. Es Dios que hace el pacto. Un pacto que no iba a depender de ningún hombre. Un pacto que solo se sostendría por la fidelidad de Dios. Dios jura por sí mismo que Él cumpliría esta promesa que hizo. Dios hizo ese pacto, hermanos, hace aproximadamente 4,000 años. Y hace 2,000 años nació la simiente que vino a aplastar la cabeza del enemigo, como nos dice Génesis 3:15. Con Abraham vemos sombras de lo que la ley vendría a establecer, esos sacrificios de animales diversos. Pero en todo, hermanos, vemos la sombra de aquel que vendría. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Sombras del sacrificio que se ofreció una vez y por todas en esa cruz del Calvario. Para darnos a nosotros salvación. Nosotros éramos beneficiarios de esa promesa que Dios en ese día estaba haciendo con Abraham. Éramos beneficiarios de ese pacto que Dios compromete su misma vida para cumplir. Y es Jesús mismo el que clavado en esa cruz entrega su vida. Viene y hace la voluntad de su Padre. Dios mismo colgado en esa cruz. Quien muere en cuerpo por la humanidad. Por el pecado mío, por el pecado suyo. Gálatas 3:16 dice, ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. A Cristo apuntaba este pacto.
A Cristo apuntaba esta promesa que Dios hacía con Abraham. Dios prometió, hizo pacto que lo cumpliría y Él lo hizo, hermanos. Comprometió su misma vida y la entregó. Ese día Abraham presenció un acto de la misma gracia de Dios en nosotros o para nosotros. Es por eso que el Nuevo Testamento nos afirma que nuestra salvación nuestra salvación solo depende de Él. Solo de Él, es por gracia, en fe. ¿Por qué dudamos de Dios a veces? La palabra del Señor es clara, nos dice que Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Recordemos, hermanos, que debemos de vivir una vida con una perspectiva eterna. Es verdad que estamos en esta tierra, es verdad que hay que planear y hacer diferentes cosas, ahorrar, etc. Pero nuestra perspectiva debe de ser una perspectiva eterna. En este mundo vamos a tener dificultades. Vamos a pasar por aflicción, pero podemos confiar en Él. Dice la palabra, porque Él es el que ha vencido al mundo. Él solamente nos pide que confiemos. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice, confiad. Yo he vencido al mundo, lo dijo Jesucristo. En Juan 16:33. Pasamos dificultades, hermanos, es verdad. Pasamos enfermedad, escasez, dolor, traición. Pero esto no es el fin. Vamos rumbo a una ciudad celestial que Él prometió para nosotros. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y lo cumple porque esa fe nos justificó. Porque la palabra del Señor nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:16-18. Es por esto. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales, hermanos, póngale usted nombre. ¿Cuál es su dificultad actual? ¿Por qué dificultad está pasando en este momento usted? Dice, nuestras dificultades actuales son pequeñas. Pequeñas, hermanos. Enfóquese más en ese Dios grande que está con usted que en esa dificultad, y usted va a poder ver estas dificultades pequeñas. Son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Contradictorio pareciera, ¿verdad? Enfoquemos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Obviamente refiriéndose a lo espiritual. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Gloria al Señor por ello. Filipenses 1:6 dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que pueda o hasta que quede completamente terminado el día que Cristo Jesús vuelva. Este tiempo de dificultad es momentáneo para nosotros. El tiempo de espera es momentáneo para nosotros. Miremos para arriba. Enfoquémonos en aquel de donde viene nuestra salvación. Y no estemos enfocados en lo que estamos pasando. ¿Qué aprendemos de Dios en esta mañana? Que Dios es paciente, aún para escuchar las preguntas que le presentemos. Es paciente. Que Dios cumple lo que promete. No importa el tiempo que pase, Dios siempre cumplirá sus promesas. ¿Qué aprendemos de la vida de Abraham? Que podía tener la confianza para ir a Dios y presentarle preguntas, así como podemos ir también nosotros. Que Abraham confiaba en Dios, que Abraham creyó en Dios y por eso vivió y fue justificado porque tuvo fe. También podemos ver que su fe le fue contada por justicia. Y ahora, la pregunta que yo creo aplica más en este momento para que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. ¿Cómo aplicaremos este conocimiento a nuestras vidas?
¿Qué haremos para cambiar? Hermanos, no dudemos de Dios. Jamás dude de Dios. Jamás. Si hemos dudado de sus promesas, pídale perdón. Porque Él será bondadoso y le perdonará. Pero asegurémonos que tenemos fe. Eso sí. El orgulloso se enorgullece, mas el justo por la fe vive. El apóstol Pablo nos invita a confirmar que estamos en la fe. No vaya a ser, hermanos, que usted encuentre que está reprobado, dice la palabra. Que en verdad usted, al examinar si hay fe en usted, no encuentre fe. Examine su vida. Examine su caminar. ¿Se está acercando más a Dios o pareciera poco a poco alejarse de Él cada vez? ¿Está caminando con Dios? Asegurémonos que tenemos fe, pues es el elemento necesario para que el justo viva. Por ella vivirá. Aceptemos los tiempos de espera como tiempos en los que Dios está trabajando en nosotros. No importa la espera, sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que Dios es justo. Él siempre ejecuta justicia. Dios es justo. Esperemos en Él. Dios eterno, cuán grande es tu palabra, Señor. Que nos revela tu rica bondad, tu rica misericordia y tu gracia, Señor, en nuestras vidas. Que nos revela, Señor, que eres un Dios que cumple promesas. Un Dios que no te arrepientes. Un Dios que nunca ha mentido. Señor, un Dios en el cual podemos confiar. Y podemos estar tranquilos mientras que confiamos y esperamos en ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti. A no mirar la situación, la necesidad, la escasez, la ausencia. Señor, como situaciones más grandes y más influyentes en nuestras vidas, sino que podamos mirarte a ti, Señor. No en balde tu palabra nos motiva, nos invita a poner nuestra vista en Jesucristo, el que es el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Señor. Cada hermano que está aquí en esta mañana, yo te pido por ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que su fe no mengüe. Que su confianza en ti, Señor, vaya creciendo cada día más. Señor, a través de la dificultad, a través de la situación, Señor, que siempre podamos confiar en ti. Si ves una persona aquí, Señor, que no te conoce, Padre, yo oro por ellos. Que tú traigas salvación a su vida, que tú les salves. Que puedan venir, Señor, ante ti arrepentidos, pidiendo perdón y haciéndote a ti, Señor, de sus vidas. Porque la palabra nos dice, más el justo por la fe vivirá. El que no ha puesto su fe en ti, Jesús, no ha sido justificado. Y el que no ha sido justificado no tiene ninguna parte contigo. Es por eso que rogamos, Señor, por los que están aquí, que necesitan tu salvación. Confiamos que tú lo harás, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.